Hola, buenos días, mi nombre es Matías y hoy quería compartirles un poco acerca de la palabra de Dios, hablando sobre el libro de Joel o Joel, ¿no? En sí es el segundo libro de los profetas menores, o el segundo que aparece en el libro de los 12 para los hebreos. Eh, Se nos dice al inicio que es hijo de Petuel, pero no hay más datos, no tenemos datos sobre su familia, no tenemos datos sobre su edad cuando inicia su ministerio, no tenemos datos de a quién presenta el mensaje, pero se pueden deducir a partir del libro, digamos, algunos de estos datos, ¿no? ¿Cómo? Bueno, al hacer una lectura cuidadosa, uno se da cuenta de que tiene rastros de alguna manera posetzílicos. ¿Qué quiere decir esto? Después de que ellos son vencidos por Babilonia y son deportados, ¿no? Y después vuelven, ¿no? Entonces, tiene algunos rasgos posetzílicos, se puede ver en expresiones, digamos, en conceptos que utilizan. En sí, cuando se habla de juicio divino, parecería corresponder a este destierro a Babilonia, lo que ellos pasaron, digamos, estas langostas que vienen y consumen todo. Em, Se habla de plagas y de destrucción, eh, que es lo que generó Babilonia contra Jerusalén, contra Judá, ¿no? También eh, se alude a la venta de esclavos a los griegos, dice. Eso aparece en el capítulo 3, versículo 2 al 6. Por lo tanto, si ya estaba el imperio griego, quiere decir que ya había pasado Babilonia. Y vendían esclavos de Jerusalén, los otros pueblos, Tiro, Sidón y Filistea. Vendían a los de Jerusalén y de Judá a los griegos. También eh, se habla de ancianos de Judá a lo largo del libro. En el capítulo 1, versículo 2 al 3, en el capítulo 2, versículo 16 al 17. ¿Qué quiere decir esto? Si hay ancianos y nada más se refieren a ancianos, ya no existe la monarquía, ya no hay reyes. ¿Por qué? Porque primero cayó Israel en el 722 a.C. a manos de los asirios, y después cae la parte de Judá a manos de Babilonia en el 587. Entonces desaparece la monarquía de los reyes. Por lo tanto, al libro de Joel se lo sitúa alrededor del 400 a.C. y ahí ya estaban apareciendo los griegos, que iban a ser la nación de turno que iba a dominar. Después, otro rasgo más que nos permite acercarnos a esa etapa es la solidaridad que tiene con los sacerdotes. Joel, pues si bien muchos de los otros libros de los profetas menores critican el culto hipócrita de los sacerdotes, en este caso como que se intenta animar a que vuelvan a retomar el culto a Dios, las ceremonias, los sacrificios, todo eso. Y bueno, esto con ofrendas y sacrificios por la pérdida del templo, que ya no está. Versículo 1, no, capítulo 1, versículo 9. Después, incentiva a llevar a cabo las ceremonias, digamos, ayunos, lamentos, lloro, oración, digamos, a Dios. Va a ir apareciendo en el capítulo 1, versículo 3 y 14, para que Dios manifieste su amor y su misericordia para con el pueblo, ¿no? Después, ya más adelante, si nos centramos en la estructura de este libro, del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 27, podemos ver en sí la devastación por el día del Señor. O sea, el día del Señor generó juicio. En vez de ser un día de esperanza, un día de salvación, parece ser un día de juicio. ¿Y por qué el juicio? Por el pecado del pueblo, ¿no? Lo que desencadena la ira divina. Eso en el primer capítulo, el capítulo 1 al capítulo 2, 27. Después, en segundo lugar, la otra parte de la estructura esta es del capítulo 2, versículo 28 al capítulo 3, versículo 21, al final del libro. Que es un juicio de parte de Dios que va a llegar a todas las naciones, no solo con Judá. Y se va a liberar a Judá, pero antes de liberar a Judá se va a manifestar el Espíritu Santo, digamos, al pueblo. Es lo que profetiza Joel. El día del Señor en sí está compuesto de tinieblas, de oscuridad, de espanto, de destrucción. Así lo manifiesta el libro y, y se muestra con una plaga de langostas que simboliza los ejércitos de Babilonia y que destruyen todo, se comen todo y no dejan nada. También se
se muestra la parte de este juicio con una sequía que es intensa. Y esta sequía tiene repercusiones en la naturaleza, o sea, afecta a las plantas, pero afecta a los animales que las consumen. No solo eso, afectan al pueblo de Dios porque ella no puede ofrecer sacrificios si no hay animales. Después, también afecta a uno mismo, porque uno no es que vive de comer rocas, ¿no? Entonces, la sequía era un problema, y eso es lo que ocurría en el día del Señor, digamos, en este día de la ira del Señor. Por lo tanto, ellos, en medio de estas situaciones tan difíciles, convocan asamblea a todo el pueblo, ¿no? Se llama a todo el pueblo, ¿para qué? Para que ayune, para que oren, pero en sí que esto refleje algo interno, que es el arrepentimiento, que el arrepentimiento siempre es necesario. En segundo lugar, el libro también en su teología nos muestra un Dios que es gobernante sobre todas las cosas, o sea, una visión universalista de Dios. Dios no solo está sobre Israel, sobre Judá, sino está en control de todo lo que sucede con todos los pueblos. Y no solo con todos los pueblos, sino con la naturaleza, sino, o sea, con los astros del cielo, con los animales, con todo. Dios está en control de todo. Eso se va a ver en el capítulo 1, versículo 15, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, en el capítulo 2, versículo 30 y 31, ¿no? Cómo es que Dios va a ir manejando todo, todas las naciones se van a reunir delante de Dios en algún momento para ser juzgadas, y lo mismo también Israel, Judá, y lo que pasa también con los animales, lo que pasa también con los astros del cielo, con el sol, la luna, ¿no? Todo está en el control de Dios, por eso van a haber señales en el día del Señor, dice. Y también el día del Señor se presenta como un día de gozo y de restauración. Esto aparece en el capítulo 2, versículo 32, pero dice que nada más es así, gozo y restauración para aquellos que se van a salvar en el día del Señor. Y manifestación de perdón y de misericordia. Eso está en el capítulo 2, versículo 18 al 27, y en el capítulo 3, versículo 18 al 24. Y ya para ir concluyendo, aparece la profecía en torno al Espíritu Santo, que se iba a derramar sobre la carne, o sea, sobre los humanos, y que iban a profetizar, iban a tener visiones, sueños, jóvenes, ancianos, o sea, no discrimina el Espíritu Santo, llega a todos los que creen en el Señor, ¿no? Y prepara para la gracia, digamos, para el perdón, para el amor de Dios, el Espíritu Santo. Pero antes de centrarnos en el Espíritu Santo, que esto se cumple en Pentecostés, esto es lo que cita Pedro en Hechos capítulo 2, él habla de que ahí se ha cumplido esa profecía, el Espíritu de Dios ha descendido después de que Jesús se va, y cada uno de los creyentes tiene dentro de sí mismo a Dios mismo ayudándole en su vida diaria y manifestando los dones del Espíritu. Así que Dios está con nosotros, como dice el nombre, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Pero tenemos un llamado intenso al arrepentimiento en el libro de Joel. Por lo tanto voy a buscar el capítulo 2, versículos 12 y 13, que dice así: Rájense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. Ahí lo que podemos ver es que lo que Dios quiere es una actitud sincera y una actitud de corazón, digamos. No cosas externas, si bien es importante animarnos en lo externo, es animarnos a estar en la congregación, es necesario animarnos a servir, es necesario animarnos a animar a los otros, a consolar a los otros, es necesario todo eso, sí, pero también es necesario el corazón, la sinceridad con la que uno se acerca a Dios, la transparencia y el intentar vivir en integridad, que esto se da en el día a día, no en el culto del domingo, sino a lo largo de nuestra vida. Entonces los animo, así como dice el libro de Joel, ¿no? Rájense el corazón y no las vestiduras. O sea, si pecan, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, como dice la Escritura, ¿no?
Él perdona, ¿no? Él perdona y olvida. Entonces nos toca acercarnos, nos toca volvernos a Dios y nos toca servir de una manera activa, digamos, para Dios. Entendiendo que su día, el día del Señor, está cerca de vuelta. Aquí se cumplió parte de ese día del Señor, pero queda bastante por cumplir. El Espíritu Santo fue derramado, sí, a un grupo. Aquí hay el grupo de los que creen en Jesús, ¿no? Pero la profecía esta apunta aún más a todas las personas, ¿no? Y esto nada más va a ocurrir cuando ya transcurra todo el plan de Dios y estemos aquí en la tierra con Dios, ¿no? Y tierra nueva y cielo nuevo, todos, con Dios en el centro, porque dice así, ya no tendremos que escuchar sobre Dios, sino que podremos ir delante de Dios cara a cara, ¿no? Y hablar con Dios. Y bueno, espero les sea de bendición y que puedan seguir profundizando en el libro de Joel, que a pesar de ser un libro cortito es bastante interesante y nos puede ayudar mucho, digamos, en nuestro crecimiento con nuestra transparencia para con Dios y para entender que Dios tiene el dominio sobre todas las cosas, que nada se escapa de Él. Así que espero tengan un bonito día y que Dios los bendiga. Saludos.